Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Y hoy día, por segunda vez, se repite el invitado David Cosoy, de Cesti. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muy, No, muy bueno volver a conversar después de un sí, tiempo. conversamos hace bastantes capítulos atrás. En esa ocasión, bueno, nos comentaste qué es lo que era Cesti, también repasamos un poco de tu historia, que trabajaste en banca, fuiste analista mucho tiempo y luego ya te lanzaste junto con Vicente a esta nueva aventura de crear su propio broker, que es Cesti, que yo creo que hoy en día es de los más conocidos, de lo que está en boca de todos los que estamos en el mundillo de las finanzas e inversiones en Chile. Cuéntame, porque bueno, han pasado algunas cositas en Cesti estos últimos 18 meses que quizás no hablábamos. Partamos por Bolsa Chilena. Buenísimo. Sí, 18 meses, ¿no? La verdad que fue harto tiempo, sí. Ha cambiado harto desde ese entonces. A ver, yo creo que Cesti, como dijimos, como te comenté hace mucho tiempo cuando tuvimos la entrevista, nace de esto, claro, la oportunidad vimos que en este mercado muy poca gente invertía, muy poca gente ahorraba incluso, y que el contraste era muy fuerte con lo que veíamos en donde venía de hecho mi socio, que es de Estados Unidos, donde todo el mundo invierte. El dato que siempre amo, pues, seguramente ya te lo di, pero es bueno repetirlo. En Estados Unidos el dato oficial es que 60% de la población invierte en la bolsa. Y en Chile no es tan oficial el dato, pero llegamos con bastante certeza que el dato está cerca del 3%. Ujú. No invierten ni en bolsa local, ni en bolsas, digamos, de Estados Unidos. Y nada, llevamos un buen tiempo ya desde que lanzamos la app y efectivamente ha sido muy buena la respuesta. Hemos crecido mucho, la gente le encanta y ha sido buena la combinación entre contenido financiero, que ahí nos unimos un poco a lo que haces tú, lo que hacen otros y que justo se dio en este tiempo. Yo creo que en estos últimos 2, 3 años empezó eso también, que en el fondo antes tampoco había mucho contenido financiero, la gente no sabía el tema, así que en el último tiempo eso ha avanzado mucho. Y Bolsa Chilena es uno de los hitos como principales que tuvimos en el último tiempo. Nosotros partimos con bolsa local porque vimos que era, por un lado, lo que a la gente más le interesaba. Hay muchos instrumentos en Estados Unidos. Las acciones que más salen en los diarios y en las redes sociales son las gringas. Entonces, preferimos partir con eso. Y tuvimos mucho tiempo con solamente ofreciendo acciones y ETFs de la bolsa de Estados Unidos. Que una de las gracias también que tiene Sesti es que tenemos toda la bolsa completa. Tenemos más de 13.000 instrumentos en Estados Unidos. Entonces hay un robot en la mañana que ve qué acciones nuevas salieron, o ETF, o IPOs, o lo que sea, y al tiro los mete, automático. Entonces hay gente que nos dice, oye, ¿podéis meter esto? No hay necesidad de pedirlo, porque el robot a primera hora ya los metió. Y un poco lo que quisimos en ese minuto, y lo teníamos bien pensado desde que comenzamos, es incluir también el mercado local, para que la gente pueda, en el fondo, decidir si invertir afuera o invertir acá, que tiene hartos beneficios, desde tributario hasta riesgo por estar invertido en moneda local versus dólar. Y ese fue un poco el objetivo, lograr replicar lo que teníamos en Estados Unidos, que estaba funcionando muy bien, donde teníamos un feedback muy bueno, donde la gente está realmente pudiendo operar de una manera muy positiva, poder replicar todas las buenas experiencias que teníamos en Estados Unidos en bolsa local. Y ese era el gran hito, que la verdad puede sonar fácil, pero yo creo que el equipo de mi socio, que es el que está a cargo de producto, deben haber estado 8 meses en solo eso, o Y, más. era, y es tanto más difícil crear toda la infraestructura para la bolsa chilena con respecto a la bolsa de Estados Unidos. Sí, tiene dos dificultades. La primera es que los brokers gringos, y en especial con el que trabajamos, nació en base a la tecnología, que es Alpaca, un broker que hace un tiempo ya yo diría que dejó de ser una startup, pero tiene mentalidad startup, que es full tecnología. De hecho, nació B2B2C. Eso quiere decir que ellos no atienden a público, solamente están hechos para que plataformas, aplicaciones como la nuestra, se conecten a ellos. Entonces, es full tecnología. Y por lo mismo, miles de cosas que con ellos
ellos ya las tenían desarrolladas y nosotros, por así decirlo, teníamos que colgarnos a esa infraestructura. En Chile es distinto porque los corredores chilenos no nacieron para eso y ninguno que se dedique solo a eso. Y por lo mismo hubo que mucho tiempo de desarrollo para esas cosas que un poco las proveía Alpaca, el corredor de Estados Unidos. Acá teníamos que crearlas nosotros como Cesti. Y fue un poco distinto a lo que tuvimos que hacer en Estados Unidos. Ya, o sea, Y lo otro, En Estados Unidos era como llegar y enchufarse al aplicativo. Ustedes como Sesti le dan como en el fondo la interfaz hacia los usuarios, pero por detrás está como esta, no sé, marca blanca, que es Alpaca, que les da toda la infraestructura hacia atrás y quedan cubiertos también por el lado de compliance, exacto, SEC, todas esas cosas ya están check y ustedes en el fondo sí, tienen que ir a adquirir usuarios de cierta manera. es algo así. Sí. Te diría que allá, yo no soy el tecnológico de la empresa, así que te voy a inventar estos números, pero diría que allá la pega de desarrollo era 30 nosotros, 70 ellos, de todo esto que tú decís, y acá al revés. Es un poco eso, en términos de pega de desarrollar infraestructura. Y hay otra cosa, que es que el minuto que decidimos partir por Estados Unidos, había que desarrollar ahora no solo el tema de desarrollo, sino que también la experiencia, el UX. Porque ahora pasamos de tener una billetera que tú tenías ahí, depositabas ahí en pesos, se te convierte tu plata a dólares inmediatamente, no hay opción de no hacerlo. Estoy hablando de cómo era Cesti antes. Y Ujú. la plata está en dólares y solo tenías opción de invertir en acciones denominadas en dólares. Ahora lo otro difícil era lograr que esa simpleza y que la app era muy amigable en ese minuto, siguiera siendo amigable ahora donde tienes dos billeteras. Porque ahora tienes una billetera peso, otra billetera dólar, que fue así como decidimos desarrollar esta experiencia, y tenéis dos mundos. Entonces, a la experiencia del usuario, la idea era que siguiera siendo como lo era antes, que la gracia un poco que tiene este y muchos usuarios nos dan de feedback y nos destacan, es que es todo rápido. Tú depositas, tú haces una transferencia bancaria de 100 lucas, por ejemplo, a nuestra cuenta corriente en pesos, y esas 100 lucas en 2 minutos te aparecen en tu billetera dólar como $100, más o menos. Pero en 2 minutos. Y un poco lo que queríamos hacer con Chile es que eso se mantuviera. Y esa era la parte difícil. Entonces tú hoy día te puedes mover entre las dos billeteras en cosa de minutos, pero por detrás es muchísimo más complejo que eso. Y eso es un poco lo que demoró, que en el fondo la experiencia del usuario pudiera ser así de amigable y simple y fácil y entendible, y para eso había que hacer mucho por detrás. Yo creo que eso fue lo otro que demoró mucho tiempo. Y, por ejemplo, en términos de, hablemos de Operación Renta 2025, o sea, a lo que nos vamos a enfrentar por allá por abril del próximo año. Si yo tengo mi cuenta en Cesti, tengo mis acciones, qué sé yo, recibo dividendos, hago algunas, qué sé yo, compras, ventas y cosas. Después, todo eso, ustedes como Cesti van a ir a declarar, o sea, ustedes ya son el ente informador, creo que se llama ante el Servicio de Impuesto Interno y yo como usuario inversionista no me tengo que preocupar más allá de obviamente revisar de que esté todo en orden, pero ustedes van a ser los que informen esa parte al servicio. Muy buena pregunta. A ver, sí y no. El cambio ahora con Chile es que todo lo que es mercado local, que son acciones chilenas, todo lo que tú haces con esta billetera peso, efectivamente va a ser así. Toda esa parte se informa directamente al servicio. ¿Por qué? Porque todo eso lo hacemos con un corredor de bolsa chileno, que es Ujú, Vector Capital, con el mismo que operamos desde siempre. Pero antes lo que hacías para invertir afuera era que por Vector en el fondo era el ente regulado y por otro lado a través de ellos compramos dólares y los mandamos a Estados Unidos. ujú, Pero todos los movimientos de la parte de Estados Unidos era ya. Ahora, con Vector también hacemos el 100% de los movimientos de la parte de mercado local. Entonces, todo lo que tú mencionaste antes para mercado local es así. Vector lo informa directamente al servicio a través de una DJ y tú no tienes que hacer nada. Entonces, en el fondo, en abril te va a aparecer en tu formulario 22, te van a aparecer ahí ya registrados las ganancias de capital, los dividendos, los intereses automáticos. Tú tienes que hacer, al igual que con cualquier otro ingreso, tienes que chequear y aceptar y como en el fondo guardar formulario, enviar formulario, eh, pero en el fondo, pero la pega teóricamente ya está hecha. El contribuyente siempre tiene que hacer un chequeo,
puede que un ingreso, un sueldo esté mal puesto incluso. O sea, cualquier cosa podría Mm, estar mal. Pero sí. esa pega es automática, entonces tú tenés que revisarla. Pero para la parte de Estados Unidos, incluso que tú hagas todo a través de un corredor regulado en Chile, que sea el corredor el que te está abriendo la cuenta afuera, todavía sigue siendo manual. Que eso quiere decir que en el fondo hay unas celdas, hay unas líneas en el formulario 22 donde se habla de ingresos provenientes del exterior. No me acuerdo exactamente cómo está escrito, pero algo así. Y eso tú tienes que rellenarlo manualmente. Porque hoy en día, hemos hablado harto con tributaristas, nos explican que en teoría existe una DJ que podría el servicio llegar a colgarse de ella, pero no lo han hecho y casi nunca se da. Entonces, hoy día, por lo que tengo entendido, en cualquier corredor de bolsa, sea como sea que tú abras una cuenta en el exterior, eso el contribuyente mismo se tiene que encargar de autodeclarar. Lo que nosotros sí hacemos es que, a diferencia del caso en que tú inviertas, abras una cuenta tú por tu cuenta en un broker de Estados Unidos, un corredor de Estados Unidos, tú mismo ahí tenés que abrir la cartola, en el fondo no tenía un intermediario. Lo que nosotros hacemos como Cesti es que a principios de año empezamos a mandar un mail donde te precalculamos, te hacemos una sugerencia, no somos tributaristas y hacemos el disclosure de que esto es tu responsabilidad del contribuyente, del usuario, pero nosotros te ayudamos calculando los datos y que no es tan fácil, en el fondo calculando, convirtiéndolo a peso, y te decimos y te mandamos una guía paso por paso donde te decimos, mira, en la celda tanto, métete así en el servicio con estos datos, métete acá, y en la celda tanto pon este resultado. Mm. Entonces te hacemos la pega lo más fácil posible, siendo que no es automático. Y hacemos, y este año hicimos un webinar incluso con tributaristas para que la gente entendiera lo que está haciendo, no solo la guía por paso para hacerlo, sino que entendiera el contexto y entendiera por qué se hace, como que estamos muy involucrados en ese proceso. Ya, ya, perfecto. Sí, sí, es muy similar a lo que yo sé. Igual quiero dar la advertencia de que ni David ni yo somos contadores, entonces, por favor, aconséjense, o sea, lean Exacto, ustedes, edúquense, busquen apoyo de un contador especialista en estos temas, en rentas provenientes del extranjero, si es necesario, porque al final cada caso también es bien también, diferente. también. Pero al menos lo que yo sé y lo que yo hago como mínimo es, uno, la declaración jurada 1929, que es la de rentas provenientes del extranjero. Y ahí uno tiene que informar ganancias o pérdidas de capital, dividendos percibidos y también los impuestos que ya pagaste en el país extranjero, porque eso te lo toman de cierta manera como un crédito, aunque sea una parte, para los impuestos que tú pagas en Chile en el caso de tener algún tipo de tratado para evitar la doble tributación, como se tiene de manera importante con Estados Unidos desde el año pasado. Entiendo que con Reino Unido también está y con otras jurisdicciones también está lo mismo, pero en el fondo todo lo que sea del extranjero, uno como contribuyente, como inversionista, es el que tiene que ingresar esos datos. Y tienes que Exacto. elegir hacerlo, es voluntario, de cierta, o sea, es obligatorio, También. pero de cierta manera te conviene hacerlo, porque si no es como, bueno, es como manejar con tu licencia de conducir vencida. Se puede, pero si te pillan te van a pegar Claro. un tremendo Buena palo analogía. y te van a caer todos los castigos. Así que Buena analogía, obviamente sí. háganlo como corresponde para no evitar meterse en cualquier tipo de problema. Exacto. Eso quería complementar Completamente de acuerdo. tu respuesta. Hablemos del evento de lanzamiento para inversión en Bolsa China. Yo vi que estuvieron ahí en el ring, en la Bolsa de Santiago, te vi ahí tocando la campanita, estuvo muy bueno. Cuéntanos cómo se gestó ese evento. A ver, queríamos, sí, la verdad salió espectacular. Mejor de lo que esperábamos. Queríamos hacer un lanzamiento Power para Chile, porque era Power. O sea, creo que teníamos algo choro, que es que podíamos decir que la comunicación, el mensaje podía ser que pasamos a ser la primera app que tiene los dos mercados completos, de Estados Unidos y Chile. Tenemos todas las acciones que transan en Estados Unidos y todas las acciones que transan en Chile. El fondo, en acciones al menos, tú encontráis todas en Cestip. Hay algunas que son ilíquidas, que en el fondo puedes tener problemas con liquidez, pero siempre con orden límite, entonces las quisimos meter todas. Entonces era un gran hito a nivel comunicacional. Era un gran hito porque muchos usuarios nos lo pedían. En el fondo decían, oye, quiero transar en Chile, las experiencias actuales no son muy digitales, y yo ya transo en Cesti, me encanta la parte gringa, la parte de Estados Unidos,
por favor repliquen lo mismo en Chile. Y también hay gente que, hay de todo, hay gente que solo transa en Estados Unidos, hay gente que transa en los dos, que nos pedía un poco eso, y hay gente que no era usuario, porque nos decían, los contactaba de alguna u otra manera, y me decían, yo solo transo Chile. Entonces para nosotros era muy power, en el fondo, lograr llegar a toda esa gente, y como queríamos hacer este hito, transformarlo en algo, en el fondo, con harto ruido y qué sé yo, queríamos hacer un evento importante, y en un minuto tuvimos una reunión ahí con una jefe, con Singular, y salió, nos comentaron que habían alguna vez hecho ellos un evento en la Bolsa de Santiago, y ahí un poco salió esta idea y dijimos, oye, si vamos a lanzar acciones chilenas, qué mejor que si ya vamos a hacer un evento, hacerlo en la misma Bolsa de Santiago. Y ahí nos pusimos en contacto con ellos, y llegamos un poco con este discurso de que estamos con esta app que ya están dando, que en el fondo tenemos tracción y que estamos en la misión, la misma misión que la misma Bolsa de Santiago, que es en el fondo incorporar no solo a lo que ya hay, que es los inversionistas institucionales, la AFP, los bancos de inversión, sino que meter fuertemente al mercado retail. Nosotros queremos eso y la bolsa también, entonces ahí un poco salió como una especie de alianza donde ellos nos permitieron hacer el evento ahí como si fuera prácticamente una empresa que se está abriendo la bolsa. Claro. Y Se veía muy como eso. para ser honesto, intencionalmente, un poco esa fue la idea, que se viera, nunca dijimos que nos abrimos la bolsa, obviamente, pero hicimos todo el show un poco para que se viera casi como que Cesti mismo se está abriendo la bolsa. Y hay gente que me preguntó eso. Hay gente de la U, del colegio, me decían, ¿cómo ya cómo abriste la bolsa? Pues si es una startup, no entendían, ¿cachai? Y un poco, eso ya fue quizá mucho, muy extremo, pero yo creo que el impacto que tuvo esto es efectivamente eso, es Cesti un poco la está rompiendo, entre comillas. Lanzamos un tremendo producto que es Acciones Chilenas. Si lo estamos haciendo en la Bolsa de Santiago, también genera una cierta confianza en la gente, de como que, pucha, algo da eso, esa sensación, que la Mm, tratamos de comunicar de muchas maneras, y efectivamente el evento estuvo increíble. Los de la Bolsa de Santiago y un par de personas que invitamos nos dijeron, hace este evento hace 7 años, yo creo que llenaba ahí el lugar. Pero hoy en día nadie va al centro a la mañana, no hay nadie. O sea, haz el show ahí con las cámaras, que parezca que hay gente, pero van a llegar 20 personas. Y me puse a invitar a usuarios, no solo invitamos a gente famosilla, digamos influencers o gente de la industria, sino que también invité muchos usuarios. ujú. Y, y llegaron más de 130 personas a la bolsa no me acuerdo, lunes en la mañana, en el centro a primera hora. O sea, los de la bolsa no podían creer la cantidad de gente que llegó. Y diría que un tercio a la mitad eran usuarios. Y Mm, de esos usuarios, diría que unos 8 o 10 viajaron de regiones, solo para el evento. O sea, ese nivel buenísimo. o sea, increíble, no sabéis cómo nos sentíamos, no solo de estar ahí haciendo el evento y el ruido y prensa y esto y lo otro, sino que también usuarios que quieren a la marca, que estuvieron dispuestos de verdad solo a venir al evento desde La Serena, desde el sur, desde de verdad muchas regiones, para acompañarnos, porque sabían que era un hito importante para nosotros. Entonces, fue un éxito a todo nivel, la verdad. Eso, el evento fue muy bueno y el post-evento, si queréis, me podéis preguntar, pero el post-evento fue tremendo. Eso fue así lo más power. El Buenísimo. efecto, Qué el lindo impacto. la experiencia. Me quedé con una duda con la cantidad de esto es de curioso nomás, pero Sí, 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 pregunta más. ¿cuántos instrumentos hay en Estados Unidos versus los que hay en Chile? Me imagino que el número es como completamente dispar. Sí, en Estados Unidos hoy día tenemos 14.000, cerca de 14.000 instrumentos, que esos son acciones, ETF, acciones ETF, es todo lo que transa en bolsa. Eso Ujú, es lo que hay en CERSTI. Hay unas excepciones, unas penny stocks que dejamos fuera, pero el 90% del mercado lo tenemos. Y en Chile, no me acuerdo el número, el bicho lo tiene más en la cabeza, pero es menos de 1.000. Es menos de 1.000. Que menos eso de mil. incluye acciones y también incluye fondos de inversión. Vamos metiendo todos los fondos de inversión que metimos los clásicos y cada vez que la gente pide los vamos metiendo. Pero las acciones las metimos todas de una. Pueden ser 500, o sea, me suena que en ese rango, 500, y el otro lado son 13.000. Wow. O sea, un tremendo.
tremenda diferencia. muy grande la diferencia. Y la gracia afuera también es que tenéis desde acciones, que tenéis todo tipo de acciones, porque obviamente la bolsa gringa es gigante, tenéis mucho también ADRs, que quiere decir empresas de otros Mm, países que tienen que a través de un instrumento, una figura, un cascarón, pueden transar en Estados Unidos. Entonces tenía empresas europeas, asiáticas, chilenas incluso, que transan la bolsa de Estados Unidos. Y por otro lado tenéis mucho ETF. En Chile hay harto fondo de inversión, pero incomparable con la cantidad de ETFs que hay en Estados Unidos. Hay ETF de lo que tú queráis. ETF de lo más simple del S&P 500, pero también tenéis ETF apalancado, ETF inverso. Entonces, por mm, ejemplo, está bajando la bolsa y esos ETFs suben de valor. Entonces, tenéis para todos los gustos y en Chile obviamente es muy distinto. No, no tenía esa variedad. claro, y es como la apuesta sobre la apuesta, es como en el Big Short, cuando empiezan a explicar que a través, por un movimiento hay como que se cascadea y hay muchas apuestas por una sola acción, por lo que decías tú, porque está obviamente la acción, después está el ETF, están todos los ETFs que tienen esa acción metida, están los ETF inversos, los apalancados, el inverso apalancado, entonces como todo un, Oh, todo un hay toda mundo y eso la, se te dispara al infinito casi y por eso tienes tantos tipos de instrumentos. Exacto, y ahí está, depende del inversionista, del usuario. Hay gente que quiere los clásicos y hay gente que le interesa de repente algo más raro, una empresa más rara, digamos rara entre comillas, en el fondo no las más populares, o Ujú, de repente estos ETF también que uno le quiere jugar de alguna manera al mercado, uno que está negativo en el mercado. Si tú tienes, en el fondo no tienes todos los ETF o tienes poco, no das acceso a eso, en el fondo. Aquí hay gente que quiere apostarle contra el mercado, hoy día a través de CESTI, a través de esos instrumentos puede o el que quiere jugarle muy positivo a través de como palanca. Hoy día nosotros no prestamos plata, margin que se llama en Estados Unidos, pero sí tenemos ETF apalancado. Más adelante quizás ujú. saquemos eso, pero por ahora igual puedes hacerlo con esos ETF. Buenísimo. La verdad hay de todo allá. Y todas Claro, las, te puedo es, decir, es todas las una, varias, todo lo que se te ocurra. es una locura. Sí, sí, sí. Hablemos de las contrataciones, porque me decías Ya, antes de ponernos a grabar que en el último tiempo prácticamente el equipo se ha duplicado. Cuéntame correcto. cómo ha sido esa experiencia. A ti como CEO me imagino que te toca hacer la parte de entrevistar, decidir de repente entre dos buenos candidatos. Oye, como que este tiene todas estas cosas buenas y malas, pero este también como que me tinca y al final es un solo el puesto. Entonces tienes que decidir y al final, no sé, cuando tienes, no sé, lo escuchaba por ahí, me voy a robar esto, que no sé, cuando son 9 y estás contratando la persona número 10 es el 10% de tu empresa. Sí, pues, tal Entonces, cual. es una muy importante decisión. Probablemente son las decisiones de contratación las más importantes que te toca hacer como CEO. ¿Cómo haces eso y por dónde han elegido crecer el equipo? Mira, buena, muy interesante la pregunta. Ha estado muy entretenido. El último tiempo ha tenido mucho que ver con eso, efectivamente. A ver, lo que pasó post acciones chilenas es que crecimos mucho. En usuario, en volumen transado, en AUM, traspasos de custodia. En el fondo, todo lo que estábamos buscando, pero se dio un poco un salto discreto, porque hasta el minuto hemos hecho todo muy orgánico. Y el evento La Bolsa también fue bien orgánico, porque hicimos harto ruido de algo, en el fondo, sin pagarle a la gente ni nada, pero en el fondo fue un hito muy importante. Salimos mucho en prensa y diría que hubo un salto discreto en todas estas variables. Cantidad de usuarios, volumen, gente se quiere traspasar de otros lados, especialmente en Chile, que es gratis el traspaso, mucho traspaso. Entonces, todo eso implicó que nos dimos cuenta que ya era minuto un poco hacer crecer el equipo para adaptarse a ese nuevo escenario. Y por otro lado, porque obviamente siempre el plan es con esos ingresos que estamos recibiendo de todo ese crecimiento, seguir creciendo para adelante y contratando incluso no solo algo medio reactivo, que en el fondo, ahí te puedo explicar cuáles son esos cargos, pero también crecer, en el fondo traer más desarrolladores, más marketing y todo. Entonces nos pusimos a contratar equipo. Ujú, Yo creo que justo antes del lanzamiento de la bolsa, un poco antes que a principio de año, éramos 6 probablemente en el equipo, éramos 6 full time, y ahora somos 12 y más 2 personas que están part-time. O sea, nos duplicamos. No creo yo creo que fue en menos de un año que nos duplicamos.
Y es muy bueno lo que mencionáis, porque yo creo que acá hemos hecho cosas bien y cosas mal. Yo mi experiencia laboral fue muy poco cercana a un CEO. Yo estuve mucho metido en inversiones, que es nada que ver, son estructuras muy horizontales, donde hay poco como jerarquía, donde tú eres jefe de otro, digamos, una persona que está bajo tuyo, que está bajo tuyo. Es muy distinto. Mi experiencia era muy horizontal. Éramos muchos pares. Entonces a mí me tocó poco. Yo no tengo mucha experiencia contratando gente antes. Me tocó un par de veces, pero en el fondo he tenido que ir aprendiendo cómo ser CEO específicamente en esta área. Y yo creo que algo, voy a partir por lo bueno. Yo creo que algo bueno que hemos hecho es que en su minuto eh, pensamos si levantar plata o no. Y por distintas razones, podemos hablarlo después, pero terminamos no levantando. Y lo bueno que tuvo eso fue que tuvimos que ingeniarnos con mi socio en armar una empresa que tiene que ser eh, una estructura muy fuerte, con muy poca gente, porque no había presupuesto para tener un equipo muy grande. Entonces, lo que logramos te voy a inventar un área, en el área de desarrollo, que es la que lidera mi socio Vicente, es que, te voy a contar una anécdota, me junté hace un año y medio más o menos con un amigo que trabaja en un banco grande y que ellos habían lanzado una app recién. Y empezó a jugar con la mía, la empezó a ver, qué sé yo. Y cuando me junté con él, que estábamos ahí comentando, me estaba dando feedback, me dijo, oye, realmente muy buena la app. Nosotros justo estamos en paralelo haciendo algo parecido y me imagino que ustedes deben tener un equipo similar al nuestro. Nosotros somos 14 programadores. ¿Ustedes cuántos son? Y nosotros en ese minuto teníamos a uno. Estaba Vicente, que era el jefe, digamos, de producto, y había un programador abajo de él. Entonces, un poco eso refleja como este mindset y este modelo que decidimos implementar con el bicho, que es básicamente tener poca gente, pero gente muy talentosa. Ujú. Y además de talentosa, muy camiseteada. Entonces es una persona, que en este caso, bueno, ese caso particular es una persona que tiene una participación, le dimos un porcentaje a la empresa, fue el primero que entró con nosotros, entonces obviamente está muy camiseteado, pero en el fondo lo que hemos ido buscando de ahí en adelante es seguir encontrando gente así. Gente que sea quizás menos personas, pero personas muy talentosas. Entonces yo creo que esa pega la hemos hecho bien y ha sido muy larga. O sea, los procesos, de repente como que pareciera que somos una empresa, me tocó algunos procesos así que como casi que te creí, porque entrevista con uno, entrevista con otro, después entrevista con el equipo, después entrevista con una persona del equipo para ver si, o más de feeling, a ver si le cae bien. Es como una entrevista así súper completa, desde técnica, especialmente las áreas más técnicas, hasta una entrevista con la gente más de marketing, no sé, la Vale, que es muy buena con sus habilidades blandas, de ver Mm. cómo esta persona si calza con la cultura, si es una persona que se va a llevar bien con el equipo. Y no hemos demorado mucho en elegir la gente, mucho, mucho. Y un par de veces no me he equivocado. eh, Algunas se pueden contar, otras no. Obviamente no me he equivocado y ese ha sido los temas más difíciles, te diría, como lograr encontrar a esa gente que cumpla con esas dos, especialmente con esas dos características. Que sea así Claro, muy talentosa y muy camiseteada, que venga como, en verdad, motivada a crecer en Cesti y entendiendo que Cesti es una app, una startup que queremos, de nuevo, romperla en Latinoamérica. Entonces, te diría que la gente que ha llegado, esos 12 todos cumplen con eso. Eh, Así que no, ha sido muy entretenido. Y claro. nada, yo creo que la parte negativa no hay tantas cosas que contar, pero ha sido difícil. O sea, es algo nuevo para mí y no es fácil encontrar a esa gente. A veces demora mucho. Un proceso incluso lo cerramos porque no encontramos a nadie que cumpliera y le quita harta tiempo de pega a los del área específica que están contratando, a mí, entrevistas, pero vale la pena. Yo creo que vale la pena ese esfuerzo. Ujú. ¿Y han explorado, por ejemplo, cómo lo digo? Eh, ¿Han explorado el ir a contratar afuera de Chile? Sí, lo Como consideramos un especialmente el programador programadores, sí. Lo No sé, pensamos, en India, en, no sí, sé, otros países de sí, lo bajo pensamos intermedio. y te diría que llegamos a la conclusión, fue parte del análisis, llegamos a la conclusión de que no, de que queremos, no necesariamente chilenos, pero ojalá chilenos incluso. Hoy en día que estamos en Chile, quizás cuando vayamos entrando a otras regiones, o sea, a otros países, tener gente local, digamos, pero ahora que estamos en Chile, aporta mucho tener a alguien local, alguien que se junta seguido en presencial,
alguien donde podemos tener mucha referencia. Yo creo que hoy día, más que tener alguien relativamente quizás que nos va a costar un poco menos en términos de sueldo, afuera en India, qué sé yo, el tener a alguien acá, con el mismo horario, con alguien que lo podemos ver en la oficina, y alguien a la que le podemos ver referencia y que más o menos cachamos quién es mucho mejor filtro todo eso para llegar a un poco a este perfil que hemos ido buscando y encontrando. Ujú. Entonces hemos preferido pagar más quizá, que obviamente que es lo que te cuesta alguien de afuera, pero que tenga esa cercanía a la cultura. Y la verdad, la oficina nosotros casi no la usábamos hasta hace un tiempo, íbamos 2 veces a la semana, y hoy día cada vez vamos más, ya tenemos puestos con pantalla, está súper rica la oficina, y el ir a la oficina en verdad, la verdad que a mí me gusta mucho, y al equipo el teletrabajo ha sido muy bueno poder como tener esa libertad, pero también el equilibrio con la parte presencial es muy importante. Ha sido muy positivo tener, juntarnos, vernos, brainstorming, salen ideas, que no es lo mismo teniéndolas online. Entonces, ha sido bueno como tener gente que puede ir presencial, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y tienes algún referente en el sentido, no quizás como, porque uno siempre tiene como el referente aspiracional, ¿cierto? Como que algún día en 15 años quiero ser así, pero un referente quizás más local o que vaya, no sé, 2, 3, 5 pasos más adelante que usted y que tú puedas decir, quizás como empresa, pero quizás también como a nivel personal tuyo, como CEO, co-founder, de decir yo como que quiero, o que hables con él, no sé, de repente hay como comunidades de CEOs o de startups en los que puedan hablar de estos temas. Oye, estoy contratando y me está costando, o oye, ¿cómo lo hicieron para ir a expandirse a X, Y, Z país? Como que existe ese ecosistema. 100% existe. Sí, te diría que una de las cosas increíbles del ecosistema startup, al menos en Chile, es que existe muchísimo de eso. O sea, founders o gerente o lo que sea de startups, que pueden ser estos referentes, como tú decís, que te digo al tiro cuáles son, pero desde mediano, chico a grande, que te dan su tiempo en incluso minutos que nosotros no teníamos nada. O sea, era MVP y era como, oye, estoy emprendiendo, estoy partiendo con esta idea, dale, juntémonos, café, te enseño, ¿cachai? Como que, y eso, no cachai la cantidad de advisors que hemos tenido en el tiempo, algunos por un tiempo, otros que se mantienen. De hecho, te entrevistaste a uno de ellos, Ujú. que, A, que, a- que a te contacté Mijael, con Mijael. Él muy sigue bueno, siendo nuestro sí. advisor hasta hoy en día, nos ha ayudado muchísimo. Te diría que también él es un referente. Él tiene un B2B, entonces hay cosas que a veces con el tiempo nosotros casi que tenemos más conocimiento, hemos ido adquiriendo más conocimiento de ciertas cosas que él, porque él está en B2B, pero en términos de su visión de emprendimiento y de management y todo, he hablado mucho con el Mija. Y tenemos una serie de como advisors ahí dando vueltas que los vamos llevando para distintos temas. Tenemos el Mija, que en el fondo tiene esta startup que también es fintech, entonces tiene harto en común. Tenemos a otro que se llama Domingo Roa, que toda su vida ha sido emprendimiento y fue mentor nuestro en una aceleradora. Y le vimos muchos consejos. Tenemos una reunión cada 2 semanas hace 2 años y no nos ha cobrado nunca. O sea, es una persona que quiere que las startups en Chile se desarrollen, les vaya bien y está dispuesto a darnos, antes era una vez a la semana, tiempo, una vez a la semana de advisory sin cobrarnos un peso. Y también están un poco estas como referentes quizás un poco más que están en otra etapa, menos startup, por así decirlo, que hablo de vez en cuando. Por ejemplo, el Tomás Berkovich de Global 66. Diría que esa es una startup que yo admiro harto, porque lo han hecho muy bien. Es una fintech, entonces se parece, no es competencia porque es una fintech de pagos y otras cosas, medio neobanco, y nosotros estamos bien alejados de eso, pero es fintech igual. Y la verdad, de vez en cuando hablo con Tomás para cosas bien importantes, trato de no molestarlo para cosas que puedo resolver de otra forma, pero cuando tengo cosas más estratégicas le escribo y ha sido un 7. Y a él lo admiro harto en lo que han armado. Han logrado, en mi opinión, hacer como esta empresa, obviamente, que les ha ido muy bien, han sido muy exitosos, pero en términos de comunicación han logrado un muy buen mix, en mi opinión, esta es mi lectura, entre generar confianza y un poco ir a pelear, porque le tienen que ir a pelear a los bancos, y es Ujú. necesario decir, yo también
En el fondo, no solo soy más barato, sino que también que soy alguien en quien puedes confiar, una empresa confiable, regulada. Entonces han logrado muy bien esa comunicación tipo confianza y como no tan startup, así como medio como proyecto de la U, ¿cachai? Mm. Sino que es una empresa ya reconocida, sale en Emol todo el rato, sale en la costanera, sale en el aeropuerto, pero por otro lado es una fintech. Entonces también está con este mensaje más revolucionario, un poquito más amigable, más moderno, ¿cachai? Entonces yo creo que tanto en lo que han hecho en términos de la empresa que han armado, la cantidad de gente, lo exitosos que han sido, y Ujú. también como este logro que a mí me encantaría apuntar para allá de generar esa confianza sin perder la esencia de startup. ¿Cachai? Como que es difícil eso. Dar este mensaje de, como moderno, juvenil, pero por otro lado también que es una empresa regulada, es plata, y eso lo han logrado muy bien ellos. Eh, Buenísimo. te diría que eso. No, Todo lo súper, más súper buen local. referente. Yo lo sigo en LinkedIn, me encanta Está bien. cuando sus publicaciones, porque es como marketing de trincheras y de guerrilla contra los bancos clásicos, el azul y el rojo, que cobran unas comisiones. Y también yo Exacto. lo veo ahora que vivo en Reino Unido, como los recomiendan en, no sé, en los WhatsApp, oye, tengo que mandar plata, Global 66, y se codea Exacto. con los grandes de acá, como con los Revolut, con los Wise, con Increíble. Remitly, con todas estas empresas que son gigantes. Y ahí está el chilenito. Siempre hay un Exactamente. chileno dando la Un pelea bacalao. para esas cosas. Yo creo que eso es lo que queremos lograr. Yo creo que queremos, en el fondo, que lo escucho cada vez más, y eso en verdad me encanta, ver cuando preguntan en un lado donde no saben que estoy mirando, o ver a un amigo que me manda un pantallazo, oye, ¿cuál es la mejor app para invertir o cuáles son las opciones? Que nos pongan a primera o dentro de las tres primeras, en verdad un orgullo y un poco a eso apuntamos. Yo creo que Ujú, hemos ido logrando posicionarnos ahí y para adelante la idea no es solo que esa pregunta no sea la mejor app para invertir en Chile, sino que la TAM. Que pregunten, quiero invertir en la TAM y quiero en verdad tener una app de inversiones para acciones gringas, cripto, acción europea, y que la respuesta sea safety. Ese es un poco es la meta, eso, hacia allá apuntamos, te diría. excelente. Y en ese sentido, el hecho de las comisiones. Te voy a llevar para allá. Obvio. Porque los demás, las otras apps, los otros corredores han competido fuerte con eso. De Sí, ofrecer comisiones cero o de ofrecer sistemas de programa de referidos. Oye, recomiéndanos a tu amigo y te llevas un cierto porcentaje de lo que él invierta. Y ustedes, como que famosamente, no han hecho ese tipo de estrategias todavía. Quiero dejar eso. Pero siempre me imagino que está sobre la mesa porque es una manera de acelerar el crecimiento, de llegar a más gente. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la filosofía detrás de cobrar una comisión que es baja, pero que no es cero? O sea, a ustedes también se les hace rentable y más sustentable el negocio. Así lo veo yo al menos. 100% de acuerdo. Yo creo que si hay un tema estratégico que sale en todas las reuniones mensuales o trimestrales, lo que sea, tema comisiones. Yo creo que desde que partimos con el proyecto hasta la reunión de la semana pasada, ese es uno de los grandes temas a discutir. Nosotros teníamos nuestra hipótesis desde el principio, que es básicamente que en Estados Unidos se creó este modelo de comisiones cero, que en verdad es algo raro. O sea, uno está acostumbrado a tener cosas baratas, tener cosas más caras, a veces suscripción, pero que te cobren cero es algo súper raro y novedoso, que incluso hay gente que hasta le parece sospechoso, porque es extraño, como tenéis que estar ganando por algún lado, o sea, no estáis haciéndome un favor. Y yo creo que en Estados Unidos, el que un poco creó este modelo fue Robinhood, que es nuestro referente en hartas cosas, en casi todo, pero en cuanto a modelo de negocios y cómo cobrar, te diría que desde el principio dijimos en eso no le queremos copiar, por varias razones. La primera es que creemos que en Estados Unidos Robinhood realmente ya existía broker, ya existían alternativas para el mundo retail y ellos tenían que ser extremadamente agresivos y comerse el mercado muy rápido. Entonces ellos, en el fondo, sacaron algo muy distinto a lo que ya existía. La gente estaba acostumbrada a invertir desde el computador.
y ellos en el fondo te dijeron, oye, acá sale la app, puedes invertir desde el teléfono, pero es ultra digital, y aparte es gratis, o sea, no hay cómo competirlo. Y lo hicieron muy bien y conquistaron a Estados Unidos. Y yo un poco la lectura que tuvimos nosotros en el equipo es que en Chile y en la TAM, el mayor tema para la gente más que pagar cero, efectivamente es pagar barato, pero si tú haces un poco como esto, la típica encuesta que tú le preguntas a la gente cuáles son tus prioridades, obviamente que hay muchas cosas que le importan, pero las que van uno, dos y tres en la TAM, no, si alguien le preguntaba hace 3 años, oye, para invertir afuera, ¿qué es lo que más te importa? No te van a decir comisión cero, te van a decir primero una alternativa que me permita invertir. Hoy día, hace 3 años, te pedían mínimo $10.000. Lo primero que te van a decir que en el fondo puedes invertir con poco. Lo segundo, que sea de confianza, porque puede salir una app que cobre cero, que te deje invertir cualquier monto, pero que no está regulada en Chile o que no está regulada en ninguna parte. Entonces, te diría que lo número uno para el inversionista chileno es confianza, seguridad, de que en el fondo las alternativas que aparezcan den esa confianza, estén reguladas de alguna manera. Y lo segundo es acceso, que te permitan invertir, o sea, que puedas invertir en distintas cosas, que antes no existía esa opción. Y lo tercero, te diría, es calidad. ¿Y a qué me refiero con calidad? Quizás no es la palabra correcta, pero en el fondo es tener una app que funcione bien en para lo que tú necesitas. Y un poco ahí es donde entra la razón por la cual nosotros decidimos irnos por este camino y ser los distintos, efectivamente. No ser comisión cero, sino que cobrar comisiones baratas. ¿Y para qué? Para armar un modelo de negocio que sea sostenible, que nos genere un ingreso, que ese ingreso permita ser usado en mantener el nivel para adelante. Entonces, en términos concretos, ¿a qué voy? En Cesti hoy día tenéis todos los instrumentos que traes a Estados Unidos, tienes una aplicación que permite que los depósitos de retiro sean instantáneos, vamos a ir agregando funcionalidades nuevas todo el tiempo, tenéis distintos tipos de órdenes, vamos a agregar nuevos mercados hacia adelante, queremos tener mercado europeo, queremos tener criptomonedas, queremos tener versión web. Si, no te imagináis la cantidad de líneas que tenemos ¿cómo se llama? En el roadmap para adelante. Y para eso, en el fondo, la gracia es que vamos, en el fondo, ser sostenibles y no estar buscando, en el fondo, quedarnos pegados o, en el fondo, crecer a toda costa y tener muchos usuarios, pero no dar un buen servicio, no tener un buen soporte. En el fondo, siempre queremos diferenciarnos con esto, con que la gente diga, Zesty es una app que sigue avanzando y que, a pesar de crecer, sigue dando un excelente servicio. Me solucionan los problemas, me atienden bien, el soporte me resuelve los problemas, no paran, un poco ese es el mensaje, como lanzamos acciones chileras, vamos por otro hito ahora, pedimos feedback a los usuarios y vamos respondiendo ante el feedback, y todo eso creo que es muy difícil mantenerlo si tenía un modelo de negocios que nos da, y que en el fondo se basa en que tú quemes caja, los startups, a lo que se hacía antes las startups, quemes, y en el futuro veas de dónde ganar plata. Creo que es mejor ir lento pero seguro y en el fondo generando ingresos. Sorry que me largué con esta respuesta, pero es un tema que siempre discutimos y es un tema apasionante y difícil es un No, y poco es esta un tema, creo, nuestra visión, yo diría. nuclear, o sea, es el núcleo de tu negocio y de tu, bueno, y de tu revenue, de tus ingresos, o sea, Sí, es, es- es la base de todo de todo lo demás que pueden hacer. O sea, 100%. muy Y bonito creo que todo, lo que hicimos, obviamente, güey, pero al final ustedes también tienen que tener una empresa que sea sostenible en el tiempo. 100%. Lo que hicimos, por ejemplo, en Chile salimos con unas comisiones muy baratas. Hoy día tenemos las comisiones más bajas del mercado, 0,15%. Y en general, para adelante, la idea no es en tratar de nunca ir subiendo comisiones, sino que al revés. Ojalá partir más arriba si es necesario. De hecho, ya partimos no arriba porque son comisiones bajas. Si tú comparas con las comisiones que cobran los bancos, que es un poco lo que veníamos a, a competir y a decir que en el fondo no puede ser que se cobren comisiones altas, partimos de mucho más bajo y la idea para adelante es ir bajando quizás, pero en el fondo no subir. Eso es lo que no queremos hacer. Que es lo que ha pasado con otras alternativas, que en el fondo parten muy baratas o gratis, pero de repente te suben esto, te suben, y eso molesta mucho al usuario. Yo creo que es mejor saber un poco transparentemente que cobramos y en el futuro ojalá que sorprender para abajo, en el fondo para arriba, bajar las comisiones, que sorprender
a los usuarios con que les vais subiendo. Y tampoco hay incentivos perversos. Me pasó con una app muy famosa, no voy a decir el nombre, pero que supimos que en el fondo tenían productos donde ganaban plata y otros donde no, y te trataban de enchufar esos productos y te los tratan de una manera de, no sé, armaban portafolios recomendados y tenían una porcentaje muy alto en productos que no tienen ningún sentido, en instrumentos que no tienen ningún sentido. Y así el doble clic, ¿y por qué? Porque justo eso es donde cobran y los otros son gratis. Entonces, Ujú, también hay temas de conflicto de intereses que se producen al tener estas distorsiones que no tienen mucho sentido. ujú. Seguro, seguro que sí. Oye, no puedo dejar de preguntarte esto antes de terminar. Obvio. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué podemos esperar de Cesti en los próximos meses? ¿Qué tienen de bueno ahí en el horno para los usuarios? Sí, yo te digo que lo que estamos construyendo es lo que queremos hacer una super app de inversiones. Entonces, lo que se viene para adelante, no vaya a haber cosas de tipo neobanco. No vamos a sacar probablemente tarjeta de débito. No va por el carril por ese lado. Pero sí va por el carril de inversiones. Entonces, en el corto plazo tenemos en el radar cripto. Estamos viendo ahí algunos temas regulatorios, estamos resolviendo bien todo, operativo, pero el plan es pronto avanzar con eso. Cripto. Lo segundo, mercado europeo. Mm. Queremos dar la opción, probablemente, no me gusta dar fechas porque me reta mi socio, pero esto también es corto plazo, próximo año, principios del próximo año, mediado, sacar mercado europeo. En el fondo hay que poder invertir en la bolsa de Londres y después otras bolsas más. Eh, la experiencia la vamos a trabajar en el camino, pero en el fondo probablemente va a ser algo similar a lo de hoy día. Va a ser muy amigable y vaya a poder invertir en acción europea, fondo europeo, hay ETFs que tienen beneficios tributarios que se llaman UCITS, Mm. probablemente los conoces, y la idea es ofrecer eso también. Lo otro entretenido, interesante, es que harta gente nos pide cuenta empresa. No tenemos claro la fecha, pero también en algún minuto queremos dar esa opción. El broker de Estados Unidos, hasta el día de hoy, no permite, al menos a empresas chilenas, abrir cuenta ya. Es bien difícil abrir cuenta empresa en Estados Unidos, pero está en el roadmap de ellos, en el corto plazo, permitir hacer un chequeo para empresa y todo lo que se necesita para abrir cuenta empresa para poder operar en Estados Unidos y también en Chile. Se viene también versión web. Harto usuario le encanta la app, le gusta estar, probablemente el mayor uso que le da a las inversiones está en la app, pero también a veces le gusta en el computador, en distintos momentos del día. También hay cosas que en el celular es difícil de ver. Acá en la vista ampliada podéis ver, en el fondo, analizar las acciones de distinta manera. Entonces, versión web es algo que han pedido mucho. A la rápida no se me vienen otras cosas así Y yo, concretas, pero como modo general tenemos una lista larga, así, tipos de órdenes, me he olvidado decir eso, en el fondo hay órdenes que tú a veces puedes poner, por ejemplo, limit orders o stop orders, y nosotros queremos sacar dos o tres más, que son bien choras. Bueno, hay una que se llama stop limit order, que en el fondo, bueno, no quiero entrar en detalles, pero en el fondo hay harta gente que va viendo tener más flexibilidad de cómo operar o tener más alternativas, y esa es ujú, la idea. En el fondo seguir avanzando hacia ese lado, que los usuarios puedan tener acá un poco la app donde consoliden todas sus inversiones. No tener que tener una app para acciones chilenas, otra app para cripto, otra app para acciones no sé qué, otra app para acciones gringas, otra app para operar en, qué sé yo, con margin, otra sin margin. Todo lo que tiene que ver con inversiones, el objetivo de mediano o largo plazo nosotros es que un poco ujú. esta sea tu app para invertir y donde consolides todas tus inversiones. Entonces, todo lo que vaya un poco en esa dirección, que lo vamos rescatando de ideas nuestras, pero especialmente feedback de usuario, es un poco lo que va entrando a este roadmap de producto y lo que queremos ir agregando hacia adelante. Excelente. Bueno, Eh, se te sí, viene mucho, no te imaginas mucho trabajo. mucho trabajo. Así que un poco eso me preguntáis antes del equipo. Seguimos ahí, de hecho, acabamos de nuevo hacer una oferta ahí en LinkedIn queremos un nuevo programador, porque en el fondo hay mucho para hacer y queremos avanzar lo más rápido posible en ir incorporando todas estas cosas y haciendo que la experiencia cada vez sea más agradable, mejor y con más alternativas. Yo creo que para allá va la cosa y el equipo va a ir aumentando adelante para que podamos cumplir con eso y ir avanzando. Y lo Excelente. otro, se me olvidó, expansión regional.
eso no te lo dije, no, no hemos anunciado todavía, pero hay un plan de expandirnos a otro país y hacia largo plazo la idea es Latam, pero ya hay un país que lo tenemos en miras en la región, así que esperamos que pronto, próximo año, ya empecemos a dar los primeros pasos y veamos cómo funciona esto también en otro país, sin descuidar Excelente, Chile. ¿no? Tremendos desafíos. Así que se viene con todo a ver si nos juntamos en 12 18 meses más y nos Feliz. cuentas cómo te fue y después, bueno, qué es lo que se viene. Pero nada, espectacular, mucho éxito, mucha suerte y nada, hasta la próxima. Gracias, Carlos, de nuevo. Muchísimas gracias por la entrevista. Chau, chau.